Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué gusto, qué privilegio poder estar una vez más juntos y compartir la palabra unos con otros. El día de hoy es martes 24 de octubre del año 2023 y el día de hoy vamos a comentar un tema que es un tema que surge a partir de un video que compartieron en el grupo de la iglesia, un video fuerte como todos los videos fuertes que vienen de este contexto al que me voy a referir, donde un grupo de personas que asumimos que son musulmanes toman a una persona que asumimos por alguna razón ellos le van a castigar y hacen entonces una decapitación que es un, un ajusticiamiento desde el punto de vista es un sacrificio en el sentido judicativo, o sea, se sacrifica a la persona de acuerdo al contexto de la fe, y entonces es una imagen fuerte, y si nunca habían visto algo como eso, ahora con los efectos especiales se ha cauterizado la conciencia, pero la primera vez que yo lo vi no había efectos especiales. Y por supuesto que es muy fuerte ver a una persona que toman una espada especial y de un solo tajo, entonces le arrancan la cabeza. Me ha tocado ver cosas terribles en ese contexto islámico, musulmán, donde a alguien le cortan una mano por haber robado, o a un chamaquito le ponen la mano debajo de un carro para que le pase encima y se la aplaste por haber hecho algo equívoco. Y bueno, es parte de la cosmovisión de ciertos grupos, entonces no podemos decir todos los islámicos, y voy a tratar entonces de ser prudente en la manera en que me refiera a esto a lo largo de la clase. La primera cosa, entonces, si ustedes me permiten, además de orar por esto y que Dios nos dé sabiduría, es tratar de establecer desde dónde está la postura de donde nosotros opinamos todo esto. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu sabiduría, tu entendimiento. Te pedimos, Señor, ayúdanos a entender las cosas en la manera en que tú las entiendes. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas a la manera de Jesús, y que cada cosa, Señor, que nosotros digamos, ayude a entender tu corazón, Señor. Lo que vamos a intentar hacer, Señor, en esta noche es hablar desde tu corazón. Tú eres el Padre de todos, Señor. Y gracias porque tú lo haces, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Forzosamente tenemos que partir de algún punto, y el punto donde yo quisiera compartir a partir de este momento es Éxodo capítulo 20, verso 13. Son los llamados 10 mandamientos, y tenemos entonces este mandamiento. Noten ustedes, ¿sí? Vamos a contarlos, ¿sí? Para que vayan viendo los nos. Entonces, en 23 está el primer no, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ¿sí? Ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas. Verso 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ¿sí? Acuérdate del día de reposo y trabajarás, ¿sí? Entonces, y es después 20:12, honra a tu padre y a tu madre. Y por fin, al final de todo esto, ¿sí? Tenemos a estos a estos cinco que dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás en contra de tu prójimo o falso testimonio, y no codiciarás, ¿sí? Si tomáramos que fueran 10, en realidad podríamos, depende de cómo los acomodemos, podrían ser distintos puntos de vista, pero históricamente decimos los 10 mandamientos. Entonces a el verso 13, le tocaría el número 6. Noten ustedes que algo tan delicado como el matar en realidad no es el primero ni el segundo, ¿sí? Incluso está antes la honra a los padres que el no matar. Pero
Desde el contexto bíblico tendríamos que decir que la vida es algo valioso y que Dios nos pide a quienes somos creyentes en Él, nosotros como cristianos enfatizamos que la vida es primero, somos pro vida, porque la vida es una de las formas en que conocemos al Señor Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de Él. Entonces, nosotros creemos en el valor de la vida humana. Nosotros creemos que el acto de tomar la vida de otra persona, que asesinar a otra persona, es una violación directa de este precepto, ya sea adulto o esté en el vientre, ya sea cristiano o sea musulmán. Creemos que la vida debería ser algo que se debería de cuidar y respetar al punto extremo. Segunda cosa que es importante decir, ¿sí? Y esto está en Mateo capítulo 22, en el verso 29, ¿sí? Cuando se habla de cuáles son los mandamientos, ¿sí? El primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en el verso 37, ¿sí? Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo, que está en el verso 39, Mateo 22, 39, es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, creemos que el ateo, el musulmán, el animista, el que sea, ¿sí? Puede ser considerado o debe ser considerado como un prójimo, ¿sí? Y que entonces, aunque no compartamos puntos de vista, los cristianos debemos de respetar al otro, sea heterosexual, sea homosexual, sea de género fluido, sea lo que sea. Creemos que Dios nos manda a que amemos al otro, y entonces cualquier acto que dañe al otro, que mate indiscriminadamente, está en una contradicción directa con lo que nos dice Mateo 22, 39, ¿sí? Creemos también, como dice Romanos capítulo 12, verso 19, lo creemos profundamente, que Dios es el juez de todas las cosas y que nosotros no debemos vengarnos, buscar la venganza nosotros mismos, sino que dejemos lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Creemos entonces que las acciones violentas tomadas en nombre de vengar un agravio no están en concordancia, no están en la línea de la enseñanza bíblica. La venganza le pertenece a Dios. Creemos como cristianos, dice Mateo capítulo 5 en el verso 9, y voy hacia allá, que los pacificadores, los que buscan la paz, son o somos bienaventurados, y que seremos llamados por tal causa hijos de Dios. Nuestro llamado es buscar entonces la concordia, buscar la armonía, buscar la reconciliación en lugar de la venganza y la violencia, ¿sí? Creemos los cristianos, Primera de Tesalonicenses 5:22. Creemos que debemos de apartarnos, abstenernos de toda especie de mal. Que busquemos con todos nuestros medios entonces evitar aquellas cosas que traen conflicto, que traen destrucción, que traen enfrentamiento. Y entonces las manifestaciones de odio y de violencia claramente son opuestas a este mandato. Creemos que el Señor nos instruyó no solamente a que estemos en paz con los enemigos, sino que aún, y este es algo complicado, dirá alguno, ¿sí?, amemos. Mateo 5, 43 y 44, el Señor Jesús dice: oyeron que les fue dicho, amarás a tu prójimo
y aborrecerás a tu enemigo. Y dice el Señor Jesús. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. ¡Ay! Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, porque si solo aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen así también eso mismo los publicanos? Y entonces, esta actitud de amar y de perdonar a los enemigos, una vez más, es directamente opuesta a los actos violentos y destructivos. Creemos, en la justicia. ¿Y qué significa creer en la justicia? Dice Deuteronomio capítulo 16, verso 19. No tuerzas el derecho, ni hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. O sea, busca la justicia. Y buscar la justicia significa entonces ser imparcial y justo, significa poner nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras preferencias, nuestros beneficios a un lado para hacer lo correcto delante de Dios. Y Proverbios capítulo 3, verso 5, la última cosa es, como todo esto es complicadísimo para poderlo llevar todo al mismo tiempo, creemos, como dice Proverbios capítulo 3, verso 5, fíate en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, todas estas cosas las tengo que decir antes, porque es un tema laborioso, complicado, y la gente va a decir, bueno, ¿tú estás a favor o estás en contra? ¿Está bien o está mal? ¿Sí? La primera cosa que tuve que decir antes de todo esto es, mi contexto para poder hablar es el contexto bíblico, y yo tengo que sujetarme, tengo que someterme, tengo que buscar restringir lo que pueda decir a este contexto del cual he hablado primeramente. Ojo, y todo eso es algo bastante complicado. Cuando nosotros pensamos entonces en lo que está sucediendo en la relación tensa entre hebreos e islámicos, que no solamente es el grupo Hamas, sino es en el contexto de esta relación tensa y como consecuencia de los ataques terroristas que se sufrieron, ¿sí? Precisamente el día de la fiesta de Yom Kippur. Pues la situación del Estado moderno de Israel es compleja. Y es compleja no solamente por lo que estamos viviendo ahora, sino es compleja desde que Ismael estaba en conflicto con Isaac y cuando tuvo que tomar Abraham a Agar, que habiendo sido su sierva, su esposa Sara le pidió que, dado que ella no podía tener un hijo, bueno, pues que la sierva lo tuviera y que ella lo recibiera, y ya con eso iba a ser su hijo, pero ese no era el plan de Dios. Y cuando Dios le da realmente su hijo, pues Ismael ya era más grande y empezó pues a darle un poco de carrilla, de bullying al más pequeño. La mamá se enojó, hizo que corrieran a la esclava y le dieron por todo su tiempo de servicio pues una bolsa de pan y una jarra de agua. Bueno, y le dieron la libertad, eso también uno tiene que decirlo, ¿sí? La dejaron para que se fuera libremente, que regresara a su entorno, pero en medio del espacio desértico donde ellos estaban, casi estuvieron a punto de morir. Y en ese contexto, entonces, Dios levanta a Ismael como un guerrero, un hombre del desierto. Desde entonces, y estamos hablando desde tiempos de Abraham, entonces, y Abraham, ustedes recuerdan que es Abraham, Isaac, Jacob, José, y luego 400 años de
estar con los egipcios, y luego 2500 años desde Moisés hasta Cristo, ya son con eso casi 2900 años, ¿sí? Y los años previos casi, entonces 3000 años antes de Cristo, ya teníamos conflicto. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esos conflictos, uno tiene que pensar por principio que todo lo que yo les dije, se los dije como cristianos, pero ellos están basadas su visión entonces en el Antiguo Testamento, en la Tanaj. Y entonces tendríamos que considerar algunas cuestiones para poder entender cuál es la postura primero de los hebreos con respecto a algunos de estos aspectos. Uno de ellos es que ellos reclaman como parte de una promesa entre Dios, el pacto de Dios con Abraham, ¿sí? Es el pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, ¿sí? Y es la promesa de la tierra de Canaán para sus descendientes. Esto lo vamos a encontrar en Génesis 12:1, en Génesis 15 del 18 al 21. Y entonces, no solamente es el asunto de que Dios les prometió ese pedacito de tierra, porque de eso pues han pasado, ya dijimos, 3000 años antes de Cristo, y luego 2000 años hasta nuestros días, ya son 5000 años. Ese no es el problema. El problema está que Dios les dijo, nos vemos en Sión. El monte de Sión está exactamente en este lugar que nosotros llamamos Jerusalén. Ese pequeño dato que parece irrelevante fue fundamental cuando en la Segunda Guerra Mundial, después de haber perdido 6 millones de personas, el pueblo de Israel, a causa de la masacre llevada a cabo, el exterminio, el genocidio llevado a cabo por el nacionalsocialismo, los nazis. Una de las cosas que se argumentaron era que Israel a lo largo de los siglos había sido víctima de muchas naciones porque no tenía un lugar propio. Siempre estaba como pueblo, aunque mantenía su identidad, siempre estaba en la casa de alguien más, en el país de alguien más. Y entonces el derecho de que se les diera la oportunidad de regresar a la zona donde ellos habían vivido durante cientos, miles de años, pues les costó 6 millones de muertes. O sea, no fue de a gratis. 6 millones de muertes. Y las Naciones Unidas entonces tomaron la decisión, los países de Occidente que conformaron las Naciones Unidas, con los países aliados al frente de ello, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿sí? Y demás, ¿sí? Que después serán la OTAN, este grupito de aliados. Estos países tomaron entonces la decisión de ayudar a Israel a que se regresaran a la zona donde ellos habían vivido, pero la última vez que estuvieron como propietarios de esa tierra fue en el año 70, cuando el general romano Tito va a tomar entonces la ciudad de Israel, de Jerusalén, le va a poner sitio durante un año, desde el año 69, se pone alrededor de la ciudad y les dice, ríndanse, y ellos dicen, no, no nos vamos a rendir. ¿Sí? Los masoréticos ahí estaban, ¿sí? Y comienza entonces a armarse la insurgencia, y el general dijo, bueno, está bien, pues, prepárense. Y mientras tanto él, durante un año, no levantó las armas contra ellos, lo que hizo nada más fue pertrechar, pero había puertas abiertas. Y una ciudad que era relativamente, bueno, sí, era una metrópoli para las condiciones de entonces, pero los israelitas comenzaron a atrincherarse en Jerusalén y comenzó a crecer la ciudad. En un año, la ciudad había crecido el número de sus habitantes, ¿sí? De ser 10,000
casi se había juntado el millón en la ciudad. Entonces el general romano un día simplemente dijo, ataquen, y comenzaron con catapultas a tirar petróleo encima de la ciudad. Era el llamado fuego griego. A ese petróleo le desbarataban algunas otras cosas más para que se volviera chicloso. Cuando caía se pegaba a lo que fuera y luego le lanzaban flechas con fuego, se incendiaba y entonces era imposible que una persona que le cayera un bodoque de esa cosa, ¿sí?, cuando se incendiaba pudiera sobrevivir, ¿sí? Todo se quemaba y ellos echaron tanto petróleo con este fuego romano sobre la ciudad que durante siglos no creció pasto en ese lugar. En los lugares donde había fuentes y demás, ¿sí?, quedó tanto petróleo que quedó contaminado, quedó estéril el lugar, ¿sí? Nadie sobrevivió. Los que estaban ahí en la ciudad, hombres, mujeres, niños, ancianos, perros, gallinas, nada sobrevivió. Porque la idea del general era esa, que todo pueblo sepa qué sucede cuando te rebelas contra Roma. Nadie sobrevivió. Ahora, el Señor Jesús lo había dicho años antes: ay de ti, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, ¿sí?, etcétera. Entonces, en el año 70 comenzó algo que se llama la diáspora, que significa la dispersión de los judíos en el mundo entonces conocido. Cuando los hebreos salieron de esa zona, inmediatamente nadie ocupó el lugar porque los romanos no lo permitieron. Pero posteriormente, los pueblos semíticos, en ese tiempo todavía no eran árabes, se van a convertir en árabes hasta el siglo VII, cuando se levanta Mahoma, y Mahoma va a unificar a los pueblos semíticos, y entonces van a tomar toda esa zona, que es lo que ahora nosotros reconoceríamos como Palestina, pero no solamente Palestina, sino van a tomar pues los países árabes, van a tomar la zona siria, van a tomar la zona babilónica, y voy diciendo el dato para que vaya quedándoles por ahí grabado. ¿Dónde estaban los babilónicos entonces? Pues donde estaba Saddam Hussein, en Irak, ¿sí? Entonces, la zona iraquí es la zona de afluencia babilónica. Irak, Irán, esa franja era parte central del Imperio Babilónico. Y entonces regreso una vez más a 1945, Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. Los judíos que lograron sobrevivir, los sobrevivientes del Holocausto, después de los primeros meses de los conflictos que implicaba y el trauma de haber pasado por los campos de concentración, de haber perdido sus familias, sus riquezas, todo lo que habían logrado tenerse, pues ahora empiezan a hacer una presión que era una presión moral. Queremos regresar a Israel. Años antes ya se había comenzado a levantar, desde finales del siglo XIX, un grupo que era un grupo sionista. Se le llamaba sionista porque estaban tratando de regresar a la ciudad de Sion, a volver a construir entonces a Israel. Y entonces viene un problema que yo sé que cuando uno lo dice suena simplista, pero es la verdad, y es que cuando Dios les dio la tierra la primera vez, ellos iban a cruzar el Mar Rojo, iban a cruzar entonces para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. El desierto estaba a la mitad, tardaron 40 años por cuestiones de actitud, y un día están listos, han pasado 40 años. Y van a cruzar y tienen ustedes la ciudad de Jericó del otro lado del río Jordán. Y cuando cruzan, pues estuvo muy fácil la cruzada. Dios
tapó el río, ellos cruzaron, pasaron del otro lado, se circuncidaron, dejaron que cicatrizara la circuncisión, y después Dios les dice, vayan por Jericó. Le dan una vuelta cada día, y el último día le van a dar 7 vueltas, y al final gritan, y se acabaron los enemigos. Pero ojo, en 1948 Dios no les dijo denle vueltas a Jerusalén y a nadie para que se murieran los enemigos. Había gente allí. Las tierras no estaban vacías. Tenían ya 13 siglos. Permítanme nada más, ¿sí? Tenían 13 siglos, y esos 13 siglos no fueron de balde. Ellos entonces crearon afecto a la tierra, ¿sí? Crearon derechos. Y cuando ellos entonces, el 15 de mayo de 1948, o sea, ya 3 años después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial, 15 de mayo de 1948, se establece en oficio, o sea, en un papel firmado, que la tierra de Palestina iba a ser el lugar donde los judíos iban a vivir. Las fuerzas militares de las Naciones Unidas, o sea, los ejércitos de los aliados, nada más con un casquito de color azul, fueron enviados a esa zona para convencer. Bueno, ¿cómo convence un militar a alguien? Pues lo agarras y lo levantas de las orejas o donde se deje, ¿sí? Y te lo llevas y le dices, no se meta, esto ya no es suyo, ¿sí? Oiga, pero si mi familia y yo tenemos 10 siglos viviendo aquí, pues, sí, sí, pero ya desde el 15 de julio de 1948, esto forma parte de la propiedad de Israel. Y comienza una cuestión de tensión que era lógico que iba a darse. Ya había tensiones históricas entre hebreos y musulmanes, donde los musulmanes durante siglos, dado que tenían la fuerza, el poder, el territorio, pues se habían impuesto durante siglos a los hebreos, y los hebreos, pues ya con el simple hecho de que los dejaran estar avecindados cerca de Israel, pues ellos estaban dispuestos a aguantar la presión islámica. Pero cuando viene entonces el acta de decreto diciendo que ahora ellos son los poseedores de la tierra, cambian las cosas, porque ahora todas las fuerzas de Occidente están allí para asegurarse que los hebreos tengan el lugar donde vivir. Y entonces los palestinos, y con ellos sus demás hermanos en la fe, pues ellos van a tener que dejar la tierra. Y a los pocos años, y si gustan, ahorita damos datos más precisos sobre esto, comienza a armarse entonces, ya casi desde el inicio, agrupaciones para tratar de echar a los israelitas de las tierras palestinas, hasta que finalmente se va a formar una asociación ya con un carácter más reconocido internacionalmente, que es la Organización para la Liberación de Palestina, donde va a estar al frente Yasser Arafat, y que va a ser una cuestión de tensiones hacia los países islámicos y hacia Israel. ¿Por qué hacia los países, hacia Israel? Primero, porque la cosa es abiertamente decir, queremos liberar a Palestina, y no liberar un pedacito, no, queremos liberarlo todo. O sea, esa tierra la reclamamos como nuestra. Pero también una cuestión de tensión hacia los países musulmanes, porque ellos entonces empiezan a hacer diplomacia.
Y los otros musulmanes no querían que hubiera diplomacia. Ellos lo que querían era que fuera un enfrentamiento directo y que militarmente, como se podría haber hecho en los siglos anteriores, pues te emplazamos a guerra, nos vemos en el desierto, vemos cuál camello corre más fuerte, cuál caballo es mejor, sacamos nuestras espadas, el más fuerte que mate al otro, y entonces ese se queda con la ciudad. Sí, pero estamos en pleno siglo XX, en ese tiempo, y además tenemos a todos los países tratando de compensar moralmente la falta de apoyo que les habían manifestado a los hebreos mientras los exterminaban los nazis. Y entonces, noten ustedes que ya no solamente es un conflicto directamente político o religioso, ahora también se convierte en un conflicto moral. Estamos obligados por lo que no hicimos por aquellos que fueron exterminados, ahora estamos obligados a hacerlo por estos que sobrevivieron. Israel entonces, a lo largo, ¿sí?, de todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que ellos siempre estuvieron dispuestos a defenderse de enemigos externos. Y entonces, por ejemplo, en Josué 10:25, pues Josué va a estar levantando un ejército. Primera Samuel 15:18. Vamos a estar viendo cómo se defienden contra los demás. Entonces, decir que Israel está en guerra no es una novedad. Para cuando la gente se dice, es que tenemos que orar por la paz de Israel, yo digo, y hay que orar mucho, ¿sí? Porque desde Génesis Israel ha estado en guerra. ¿Cuándo Israel está en paz? ¿Alguien sabe? Bueno, yo sí sé. Israel está en paz cuando gana la guerra. Y entonces vienen unos años de paz hasta que el enemigo se vuelve a armar, se vuelve a preparar, se vuelve a pertrechar y hay otra guerra. Israel tendrá paz otra temporada mientras les gane. Entonces la gente, y yo digo porque hay inocencia aún en el cuerpo de Cristo, o sea, vamos a orar para que haya paz. Y digo, lo que estás diciendo es vamos a orar para que en la siguiente guerra los israelitas se impongan a sus enemigos y los enemigos tengan miedo una temporada y ya no entren en guerra, pero luego van a volver a tener ganas de entrarle, ¿sí?, a la guerra y una vez más. Ahora, no me crea a mí, yo soy un pastorcito nada más que habita en la serranía, no, pero lea su Biblia y dése cuenta, y lee historia y dése cuenta, ¿sí?, que esto que estoy diciendo sí son 5,000 años de conflictos constantes desde Abraham. Abraham tuvo que ir a la guerra contra 5 reyes, él solito. Así que esto ya viene, ¿sí?, en el paquete. Y entonces cuando se busca la paz, a pesar de las guerras y de los conflictos registrados, ¿sí?, en la palabra, en el Tanaj, también siempre hay un llamado constante a buscar la paz, ¿sí? El Salmo 34:14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Lo que está diciéndole es, no comiences tú las guerras, trata de vivir en paz. Ahora, algo que sí es bien importante decirlo, a los cristianos, Cristo nos dijo que no entráramos en guerra. Pero en el Antiguo Testamento a los hebreos, Dios en más de alguna ocasión los metió a la guerra. ¿Qué estoy diciendo con eso? ¿Que está bien o que está mal? No, lo que estoy diciendo es que la cosmovisión de los cristianos es muy distinta por la forma en que Dios desde el principio nos ha puesto ciertos límites y la cosmovisión de los hebreos desde la Tanaj es diferente. No sé si mi argumento es suficiente para ustedes, ¿sí? Pero venimos de crianzas distintas, ¿sí? Venimos con exigencias o expectativas distintas de parte de Dios. Y entonces, cuando el pueblo de Israel, Dios le dice que busque la justicia y el derecho, porque la justicia es un tema central en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 16:20, Dios le va a decir, justicia, justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da.
Y heredar la tierra significa cuidar la tierra para darla a otros. Y para poder heredar la tierra, tú necesitas que tener la posesión de la tierra. Y necesitas defender esa tierra. Y eso entonces pone al pueblo de Israel, ¿sí?, en una situación bastante de conflicto, ¿sí? Por un lado es cierto, Dios le dice busca la paz, pero por otro lado le dice defiende tu tierra, santifica la tierra. Y confía en Dios. Y la historia del pueblo de Israel en el Tanaj, ¿sí?, en este Antiguo Testamento, siempre va a estar hablando de confiar en Dios, incluso en los tiempos de crisis y de conflicto. Y los salmos van a reflejar esa actitud de confianza, ¿sí? Las historias de cada uno de los héroes de Israel van a hablar de cómo debían de tener confianza y esperanza en medio de la adversidad. Y esto va a ser algo que va a estar en el centro mismo de las cosas. Y entonces, decíamos, tenemos un pueblo que siente que tiene el llamado desde hace 5,000 años a estar en ese pedacito del planeta. Si les hubieran dicho, les damos media Australia, ¿sí? Miren, Argentina está medio despoblado, les compramos a los argentinos, ellos hubieran dicho, no, no nos interesa. No queremos otro espacio, queremos ese espacio. Y entonces eso ya nos empieza a dar señales de un conflicto irreconciliable. Dos personas quieren el mismo pedazo y dos personas están dispuestas a morir por estar en ese pedazo. Y tú dijeras, es el centro mismo del Amazonas, donde hay la mayor biodiversidad del planeta. No, no, es un pedazo seco, arenoso, pedregoso. Sí, pero ahí está el monte de Sión y ellos dicen, allí tenemos que estar. Y los palestinos dicen, esa es la tierra, ¿sí?, que conquistaron a sangre, es la tierra que el profeta nos dejó. Allí, ¿sí?, nos tocó escuchar y ellos tienen entonces la concepción de que deben de proteger y cuidar cada territorio que ha sido regado por la sangre a lo largo de los siglos de sus hermanos en el Islam, ¿sí? Los dos tienen caracteres religiosos. Por un lado, entonces, tenemos a los que ven allí en ese espacio la tierra donde el Señor les va a buscar. Y por otro lado, tenemos a otros que nos van a decir, sí, pero es que allí, en ese espacio, es donde está uno de mis lugares sagrados, ¿sí? Ustedes saben que los dos lugares sagrados más importantes para el Islam es la Kaaba, que se encuentra en la Meca, que fue el lugar donde el profeta estuvo, ¿sí? Y por otro lado, tenemos la mezquita de Medina, la mezquita de la Roca de Jerusalén, pero todos son sagrados. Cada uno de ellos en su momento, ¿sí?, se le ha dedicado el tiempo, el esfuerzo, el dinero para hacer la mezquita y se convierten en lugares ceremoniales y entonces es tierra sagrada. ¿Cómo la vas a dejar? ¿Sí? ¿A dónde te vas a ir? No te puedes llevar la mezquita. Y entonces unos dicen, no me puedo llevar el monte de Sión, ahí tengo que esperar al Señor. Y en el monte de Sión tengo que levantar otra vez el templo de adoración a Dios que había levantado Salomón. Y los otros dicen, sí, pero pues nosotros no podemos tampoco mover la mezquita y tenemos que estar allí en la mezquita porque ese es el lugar que Dios nos da. Y entonces comienza una guerra que es una guerra de miedo. Y no solamente es una guerra de miedo,
porque vaya que es de terror esto, sino porque, ¿qué sucede cuando tú tienes un ejército más fuerte y tú te vas a enfrentar teniendo cierta debilidad? No te vas a enfrentar entonces cara a cara, te vas a enfrentar pues por la espalda, te vas a enfrentar entonces tratando de hacer que sea una trampa, que sea un espacio de una emboscada o simplemente un acto aislado, pero que cause daño. El terrorismo no es nuevo. El terrorismo se desarrolló como guerra de guerrillas para enfrentar a alguien débil contra alguien más fuerte. Y debo decir algunas cosas que es muy importante que queden claras entonces. La primera de ellas es que más que una guerra de enfrentamiento violento, aunque sí hay violencia y hay muertos bastantes, ¿sí? Es una guerra psicológica. Es una guerra que trata de generar un miedo extremo. Y la idea de generar un miedo extremo, un terror, es que pueda generar este componente psicológico, donde se usa de manera premeditada la violencia o se amenaza con el uso de la violencia contra personas que no están entrenadas, capacitadas para poder enfrentarla, que son civiles, personas no combatientes, personas que no tienen nada que ver, que ese día fueron a comprar las tortillas en donde se presentó el otro y allí, ¿sí? Va a venir el acto terrorista, el que se fue en el metro iba de regreso a su casa y tronaron el metro, el que se subió al avión para ir a ver a su familia y le secuestraron el avión y lo estrellaron. El terrorismo lo que trata de hacer es crear miedo, terror, para manipular a través del terror. Ojo, entonces es una guerra psicológica, digo yo, porque es una guerra de manipulación, donde lo que se trata entonces es de exacerbar las emociones para controlarte entonces emocionalmente. Pero para que algo cause terror necesita ser entonces impactante, desagradable. ¿Sí? Matar a alguien dándole una píldora con arsénico, pues es letal ciertamente, sí, pero no causa ese efecto. Para que haya ese efecto, entonces necesita ser tan violento a la vista que te acongoje, que te repugne, que te deje grabada la escena el resto de tu vida. Y eso es el terror. ¿Por qué decapitar a alguien cuando estamos entonces muy lejos del medievo? ¿Sí? Claro que le puedes dar un disparo y desde lejos y la persona caería y terminaría muerta. Sí, pero no se trata de eso. Por eso se necesita que sea ceremonial. Y ceremonial no significa que sea en un lugar con velas, no, no, significa que hay todo un ambiente para que eso que suceda se te quede profundamente grabado. Y quienes vieron el video que subieron entonces al grupo de la iglesia, seguramente la imagen la tienen grabada, ¿sí? Porque ver una decapitación y además que después agarren el cuerpo, ¿sí? Y lo arrastren mientras se va desangrando sin la cabeza y que otro agarre la cabeza y se la sacuda a los demás y todo el mundo grite feliz porque lo hicieron. O sea, todo eso es ceremonial. Todo eso te impacta y te deja entonces una conmoción. Ya sea para que el que está a favor actúe o ya sea para que el que fue parte, es víctima, es parte del grupo contrario, se sienta aterrorizado y pueda ser manipulado a través de las emociones que se despiertan. Entonces, hay un objetivo primario claro. Por eso se llama terrorismo, ¿sí? Porque trata de crear terror, ¿sí? Si tratara de divertirte, pues sería, entonces sería el ludismo para que tú dijeras, ay, qué bonito, qué divertido, no, pero de lo que se trata es de infundir terror y eso es perverso.
porque no hay nada tan perverso como sembrar terror en el corazón de alguien, en el alma de alguien, y más que ni siquiera tiene capacidad de poder resolver aquello que el otro demanda. Porque cuando matan, no matan al presidente del otro país, no matan a los soldados del otro país, matan a alguien que nada tiene que ver, que ni siquiera sabe, una persona común y corriente. Y a esa persona común y corriente a la que matan, lo convierten entonces, ¿sí?, en una oveja de matadero, y van entonces a descargar sobre él toda la violencia posible para que cualquier otro entonces esté angustiado, aterrorizado, es decir, el siguiente podría ser yo. Y entonces, otra vez, es ceremonial. Y como es ceremonial, se trata de que otros lo vean, que tenga resonancia, que se convierta en viral. Y entonces cuando nosotros tomamos una imagen terrorista y compartimos esa imagen terrorista para crear terror en otros, curiosamente ya nos hicimos parte de lo que el otro quería. Ya nosotros estamos haciendo que la obra del terrorista aquel se extienda y se difunda a una audiencia más amplia, que el terror alcance otras fronteras, otros niveles, que se pueda multiplicar entonces a través de los medios, de las redes sociales, de las noticias, ¿sí? Y entonces ellos van a llevar a cabo ataques que sean espectaculares, teatrales. El ataque de Yom Kippur a 50 años, ¿sí?, de, de la guerra, ¿sí?, es un ataque teatral. Llegaron cientos de personas que con un trascabo se pusieron de frente, derribaron entonces la malla fronteriza, entraron en camionetas, bajáronse, como si fueran los hunos allá en el medievo, los mongoles, el Gengis Khan, ¿sí? Pero ojo, tú puedes llevarte una persona, una mujer como Ren, pero es más teatral si te la llevas arrastrándola de los cabellos. Porque de eso se trata, que impacte. Llegaron en motos y entonces treparon algunas personas en las motos y iban las personas ahí desde que se caían, que no se caían y las iban golpeando mientras... Pero todo eso quedó filmado además y ellos se encargaron también de difundirlo. No solamente fue la gente que sobrevivió, sino la gente que filmó del otro lado. Y lo difundieron para que la gente dijera, eso estuvo terrible, ¿sí? La gente se estaba escondiendo abajo de los matorrales y ellos llegaban y les disparaban en la cabeza, les daban ahí el tiro. Y todo eso está allí evidenciado para que entonces la gente tenga esta publicidad que da un impacto psicológico de lo que es este ataque. Y entonces ya no solamente es una agresión a los que estaban allí en ese pedacito donde quedaron los cadáveres allí, no, ahora esos cadáveres están en el inconsciente de todos. Los que están a favor y los que están en contra. Entonces, a través del miedo, de lo que se trata es cambiar el comportamiento de los individuos, cambiar las decisiones políticas, ¿sí? Y entonces, el grupo terrorista quiere que la nación retire sus tropas del territorio específico, que cambie las políticas internas o exteriores. Bueno, de hecho, el grupo Hamas lo que ha dicho no es eso, lo que ha dicho es que su misión es exterminar a Israel. No es un asunto ahora de tierras, es un asunto de exterminio. ¿No me creen? Lean ustedes, y está circulando en las redes también,
el documento constitutivo de lo que es el grupo Hamas. Entonces, ellos tienen como premisa el exterminio de Israel como raza. No es regrésame la tierra, es queremos destruirte. Y entonces, el terrorista va a buscar dividir sociedades. ¿Cómo dividir sociedades? Alguien pensaría, ¿qué tiene que ver París con todo esto? Bueno, resulta que Francia es uno de los países con mayor índice islámico en Europa. Y tienes entonces una cantidad de personas manifestándose por todas las barbaridades que está haciendo entonces el ejército israelí. Es curioso porque yo estuve viendo las noticias al día siguiente del Yom Kippur y no se manifestaron para decir, jamás, ¿por qué eres terrorista? ¿Sí? Deja de ser terrorista. ¿No? Y entonces hay una postura donde yo voy a tratar de hacer algo, y esta es una cuestión interesante. La guerra psicológica no solamente es que tengas miedo. La guerra psicológica es desvirtuar también a Israel. Yo quisiera preguntarte, alguien llega y golpea a tu hijo, le da una patada. Vas con la maestra y le dices, oiga, este niño golpeó a mi hijo, le dio una patada, ¿sí? Y tú dices, dígale que no le dé una patada. Al día siguiente le da 2 patadas. Y tú sigues sin actuar. Al día siguiente le da 3 patadas. Tú sigues sin actuar. La siguiente semana el chiquillo llega con un bat y le pega un batazo y le rompe una costilla. Y tú sigues sin actuar. La pregunta, sí, yo sé que el ejemplo que estoy dando es bastante tonto, si gustan ustedes, pero la pregunta es, ¿en qué momento tú vas a decirle, deja de estar golpeando? Porque hay un punto en donde tú dices, tengo que hacer algo. La estrategia del grupo Hamas, como yo la entiendo, ahora yo no soy un especialista en terrorismo, no hablo desde ninguna lengua semítica como para poder decir que he estado allí infiltrado, que conozco sus intenciones, no, pero a mí lo que me parece, viéndolo desde lo que es una guerra psicológica, lo que están tratando de hacer entonces es incentivar a Israel a responder agresivamente. ¿Qué sentido tenía matar 1,500, 1,600 personas? Ahora, para matarlas hubiera sido muy fácil si tú lanzas entonces un misil o un puño de misiles en ese pedacito, los hubieran matado, los 1,000, 2,000, sí, pero ¿por qué entrar teatralmente, arrastrar gente, cortarle las cabezas a algunos, llevártelos y arrastrar los cadáveres? ¿Por qué hacerlo? Porque es una provocación, es una guerra de provocación, así lo entiendo yo, para que entonces Israel responda a la provocación. Y al responder a la provocación, ahora todo el mundo digan, mira, ¿te fijas? El otro es violento. Y entonces, el terrorismo ha logrado hacer algo más allá del lugar donde están lanzándose los balazos, ¿sí? Ha logrado dividir sociedades mucho más allá del espacio de Palestina, en este caso. Y entonces hay gente en las distintas entidades nacionales que han salido y han protestado contra lo que hace uno y no contra lo que hace el otro. Ya estamos en una guerra, entonces, sí, pero ahora ya hay divisiones, ya hay sospechas, ya hay animadversiones entre grupos étnicos, entre grupos religiosos. Y entonces eso empieza a hacer que los que están a favor de la islamización, pues empiezan a reclutarse y a radicalizarse, cosa que ha sucedido en todos estos años, otra vez no es idea mía,
Cada vez hay más atentados en Inglaterra, hay atentados en Francia, hay atentados en España, acuérdense que el metro y un puño de gente muerta, en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde empiezan a publicitar entonces estos actos que rodean a las exigencias del terrorismo y que son utilizadas para reclutar, para radicalizar a sus miembros, a la gente que tiene esa misma visión. ¿Sí? Se muestran exitosos en el ataque y entonces los demás dicen, no, pues sí, son exitosos, están ganando, van a ganar, necesitan mi ayuda. Yo también le entro entonces a esto de ponerse una bomba encima e irla a tronar en donde alguien no tiene nada. Y eso también es para desmoralizar al enemigo. O sea, ¿qué ganas tú con agarrar un avión e irlo a estrellar en las Torres Gemelas? Pues el acto es decir, mira, eres incapaz de defenderte. Yo te puedo atacar el día que yo quiera. No eres invulnerable a mi ataque. Y eso erosiona la confianza de los ciudadanos, del público, en las instituciones del Estado, como el ejército, como las fuerzas de seguridad, ¿sí? Y dicen, estamos vulnerables ante lo que puedan hacer. Y entonces el terrorismo en esta dimensión psicológica, a través del terror, está buscando trascender a dimensiones políticas, sociales, económicas, culturales, religiosas. Y se presenta como un fenómeno multifacético que ya no puede ser reducido únicamente a la cuestión meramente de ocupación de las tierras. Y entonces necesitamos entenderlo más profundamente, ¿sí? Para entenderlo, bueno, por ejemplo, en el caso de este grupo, Hamas, ¿sí? H-A-M-A-S en español, ¿sí? Pero en realidad ese Hamas lo tuve que escribir porque de por sí no se me da muy bien el árabe, ¿sí? Y Hamas es un acrónimo de Harakat al-Muqawama il-Islamiyya, que significa Movimiento de Resistencia Islámica. Seguramente alguien que me escuche con mi árabe masticado van a pensar que soy como Peña Nieto con el inglés, pero bueno, lo cierto es que está muy fuera de mi contexto inmediato. Y entonces, este movimiento fue fundado en 1987, ¿sí? Durante un enfrentamiento que hubo entre palestinos e israelíes, ¿sí? En el año de 1987. Y se le llamó intifada. A esta intifada, la primera intifada es un levantamiento contra la ocupación israelí. Su fundación estuvo influenciada por la ideología de la que se llama Hermandad Musulmana, y la Hermandad Musulmana entonces es eh, un movimiento de carácter primeramente religioso que abarca más allá de las fronteras de los países, abarca entonces la zona de influencia musulmana. Y en la zona de influencia musulmana es más importante la religión que la delimitación geográfica. Y entonces a lo largo de los años este grupo jamás ha desempeñado tanto papel político como militar en este espacio de la esfera palestina. Y bueno, es bien importante que mencionemos que las percepciones y opiniones de la gente acerca de Hamas pues varían mucho. Los que están a favor, los que están en contra. Yo estoy en contra de la guerra. Sí, pero no me parece que el terrorismo en ninguna de las formas sea una forma aceptable de protesta. ¿Sí? Yo prefiero protestar pacíficamente, pero eso tiene que ver con mis convicciones y por eso las dije desde el principio. Y entonces, ¿cuáles son los objetivos de Hamas? Primero es la resistencia contra la ocupación. ¿Sí?
Y entonces ellos declaran que su objetivo es resistir la ocupación israelí de los territorios palestinos, ¿sí? Y ellos consideran que esta resistencia, ¿sí?, ya sea políticamente o militarmente, es un deber religioso y nacional. Y cuando dices es un deber religioso, así como nosotros, cristianos, enseñamos a nuestros hijos a orar y a participar en la alabanza desde que son niños, ellos, como es su deber religioso, enseñan a sus niños pequeñitos a agarrar una piedra y tirársela, ¿sí?, al otro. Desde pequeñitos. Porque para ellos eso es tan importante como para nosotros orar. Es un deber religioso. Por eso les digo, no es una cuestión simplista, ¿sí? Y entonces alguien dice, es que le dispararon a un niño. Sí, porque el niño traía un arma. Sí, porque el niño traía bombas, ¿sí? Y así como nosotros mandamos a nuestros hijos, ¿sí?, que están creciendo, los mandamos al grupo de jóvenes y van y predican, alguien con una visión de que esto es un deber religioso, manda a su hijo al grupo de jóvenes a que vayan y se pongan una bomba así, y para honrar entonces la cosmovisión islámica extremista, pues van y matan a alguien, ¿sí? Y es todo un honor, y los demás chamacos van a decir, mira, lo hizo, ¿sí? Y van a llegar diciendo, ni saben lo que hizo fulanito, ¿sí? Mató a 30, ¿sí? Otro de los deberes de Hamas, ¿sí?, es establecer el Estado palestino islámico, ¿sí? Y entonces, en su carta fundacional, Hamas proclamó su deseo de establecer el Estado islámico en toda la Palestina histórica, que incluye, por supuesto, lo que ahora es Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. ¿Sí? Y aunque hubo algunos, sí, líderes que en últimas fechas estaban dispuestos a aceptar, ¿sí?, el Estado palestino dentro de las fronteras del 67, de la Guerra de los 6 días, resulta que cada vez son menos y se ha ido polarizando esta postura, ¿sí? El número 3 es fundamental para entender esto, y es la islamización de la sociedad palestina, pero es parte también de algo que se ha extendido dentro de los grupos islámicos en todo el contexto global, y es la islamización de la sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre el concepto de la cristianización? Pues que usted sale para la cristianización con una Biblia y le habla a la gente de que Cristo le ama y que le puede salvar y le puede sanar. Y nuestra arma es un libro, un pedazo de papel. Pero en la islamización, los grupos extremistas han tomado el concepto de la yihad como el enfrentamiento santo, y los grupos extremistas han entendido que la yihad significa la islamización de todo el planeta. ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, o te conviertes o te mueres, ¿sí? Y entonces, influenciados por esta ideología de la hermandad musulmana, el grupo Hamas busca promover el islamismo dentro de la sociedad palestina y promueve una interpretación tradicional, conservadora del Islam en los aspectos sociales y educativos. ¿Qué significa conservadora? Significa pues que la mujer no tiene el mismo lugar de dignidad, de respeto, de reconocimiento, de libertad que el hombre. Significa que la única religión aceptable en los países de influencia musulmana es el Islam. Los cristianos y cualquier otro, ¿sí?, son poco deseables,
Si son extranjeros, tienen espacios reducidos o limitados donde estar solo por acuerdos comerciales. Pero si una persona de ascendencia islámica se convierte a cualquier otra forma de expresión, entonces es un traidor contra Alá y merece ser muerto sin que eso signifique un delito delante de la ley civil. Y entonces un padre de familia, si su hijo se convirtió a cualquier cosa que no sea el islamismo, ¿sí?, lo va a matar a golpes, lo va a tirar en la banqueta, ¿sí?, como un perro, atropellado, muerto. Va a llegar la policía y va a decir, hay una persona muerta allí. Y él va a decir, sí, era mi hijo, pero ya no es, porque se apartó de Alá y yo lo maté. Y la policía va a decir, hiciste bien. ¿Sí? Muerte a los infieles. Ahora, esto que estoy diciendo es la postura, una vez más. Yo no estoy diciendo que el islamismo, cuando menos lo que yo he leído del Corán, porque sí lo he leído, lo diga así. No, es así como hay cristianos que son cristianos de extremo, ¿sí? Me atrevo a decir que hay fanatismo en el cristianismo, pues hay fanatismo también en el islamismo y se convierte en algo violento, peligroso. Para Hamas, entonces, otra de las cosas que ellos buscan es el derecho a retornar, ¿sí? El derecho al retorno de los refugiados palestinos, de sus descendientes, de los que fueron expulsados, de los que tuvieron que huir durante los conflictos israelíes contra los musulmanes, y entonces el derecho de regresar, el no reconocimiento de Israel, porque ellos dicen, nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se nos quitara la tierra. Esa fue una decisión de Occidente, no fue una decisión nuestra, y la llamada hermandad musulmana, ¿sí? Entonces, ellos están apoyando esta cuestión de que no fue una decisión de los musulmanes, fue una decisión de Occidente, ¿sí? Y entonces ellos se resisten a reconocer oficialmente el derecho de Israel a existir allí. Y el rechazo, por supuesto, de los acuerdos previos, porque hubo un momento entonces donde Yasser Arafat inclusive firmó acuerdos y demás, ¿sí? Pero ellos dicen, no, está fuera de lo que nosotros creemos, ¿sí? Entonces, la yidah para Hamas, y dijimos que la yidah era la defensa, la lucha, ¿sí? La guerra, y la interpretan los medios de comunicación, los periódicos. El Islam habla de la yidah como el esfuerzo de cada uno a vencerse a sí mismo para vivir de acuerdo a las enseñanzas islámicas. Esa es una interpretación, a mí me parece la más saludable porque no te enfrenta con nadie, pero hay otros que mencionan la yihad como un esfuerzo exterior, una lucha militar contra otros en defensa del Islam y de la comunidad musulmana, ¿sí? Y entonces, Hamas va a tomar este contexto de la yihad en el contexto de la resistencia contra Israel. Y va a tener entonces a través de esto el concepto de que una de sus aspiraciones es el exterminio de Israel. Ahora, no solamente es el exterminio de Israel como país, ¿no? Es el exterminio de Israel como raza. Y eso finalmente pues es ya una declaración de amenaza de exterminio, de violencia extrema, ¿sí? Si ustedes ven lo que está sucediendo entonces con los grupos islámicos que abogan por la islamización, bueno, por supuesto ya he estado mencionando a la Hermandad Musulmana. La Hermandad Musulmana fue fundada desde 1928 en Egipto por Hassan al-Banna, ¿sí?
Y entonces es un movimiento sunita y se ha convertido en el movimiento islámico más fuerte, más influyente del mundo, ¿sí? Inicialmente era una organización religiosa, pero poco a poco se ve extendiendo y adoptó un papel más político y empezaron a abogar entonces por tener estados islámicos. ¿Qué significa un estado islámico? Un estado gobernado por la Sharia. Y la Sharia es gobernado por la ley musulmana, ¿sí? Todo debe de girar alrededor de la estructura de lo que marca el Islam. También tenemos, por ejemplo, a los talibanes. Ustedes han escuchado de los talibanes un montón de cosas, seguramente. Son de un grupo de interpretación conservadora, ¿sí? Sunita, extremos, ¿sí? Una mujer que va por la calle y enseña el rostro, puede llegar entonces la policía de la moral y matarla de un balazo, ¿sí? Por pecadora, ¿sí? Etcétera. Al-Qaeda, fundada por Osama Bin Laden, ya murió Bin Laden, sí, pero Al-Qaeda no está completamente destruido, ¿sí? Es una red ahorita subterránea, es una red yidaísta y busca establecer un califato global, o sea, la islamización a nivel global, ¿sí? En lo que es su propia interpretación del Islam. El mensaje que mandaban en la tarde también de que un grupo islámico iba a mandar a 220 y tantos misioneros. Ese mensaje ha circulado así, en la misma estructura. Yo tengo desde no, ¿qué? 2016, 2017, viéndolo cada cierto tiempo llega aquí a la congregación, ¿sí? Ahora, yo no digo que no sea cierto, pero ya no es ese grupo, o ya no es ese momento, ¿sí? Pero siguen muriendo cristianos por grupos como quién, el Estado Islámico, ISIS. Ustedes han oído hablar de ISIS, ¿eh? ISIS surge de una rama de Al Qaeda. Entonces, esta gente de Al Qaeda, de donde era entonces Osama Bin Laden, esos son los de ISIS y es un grupo radical, es un grupo violento, armado, asesino, terrorista, que se expandió hacia Siria, toma el control de Siria y entonces los sirios que estaban en contra pues empiezan a huir, se meten en sus lanchitas para tratar de huir y se mueren ahí en el mar Mediterráneo. Es una cosa trágica, horrible, ¿sí? Entonces, no solamente persiguen al cristianismo, persiguen incluso al islamismo que no está dispuesto a irse al extremo y ser violento. Y también los violentan a ellos. También este grupo de ISIS busca establecer un califato global reconocido por su brutalidad, ¿sí? Por su interpretación extrema de la Sharia. El Partido Islámico de Malasia, ya imagínense ustedes en el Pacífico, y ellos también están buscando la implementación completa de la Chaira, de la Charia, perdón, Chaira, eso es otra cosa, Charia en el país, ¿sí? Jamaat-e-Islami, que es un partido político de Pakistán, ¿sí? De Bangladesh, que también está buscando la implementación de la Sharia. Los salafistas es una corriente del Islam suní y ellos buscan emular las prácticas y creencias de las primeras generaciones de musulmanes. Sí, pero acuérdense que las primeras generaciones de musulmanes eran bastante violentos, eran guerrilleros, establecieron entonces el Islam a filo de espada en todo Medio Oriente y en el norte de África, ¿sí? Y estos salafistas abogan por la islamización de toda la sociedad, ¿sí? Aunque no todos buscan lograrlo a través de la violencia, pues sí, pero el asunto está que cada vez más lo que vemos es que estos grupos radicales buscan extenderse. ¿Qué tanto esto es cierto? Bueno, pues resulta que una de las religiones de más rápido crecimiento en el mundo, en términos de adherentes, es el Islam. Sí es una de las religiones de mayor expansión global, sí,
Tanto así que se espera que al finalizar este siglo XXI que estamos viviendo, ¿sí? Que ya estamos en el 2023, o sea, ya nos quedan 3/4 partes del siglo, lo que se espera es que la cantidad de musulmanes domine completamente la cantidad de cristianos, al paso que van las cosas. Su tasa de natalidad es mucho mayor que la nuestra, mientras los cristianos o mientras los occidentales estamos teniendo 2 hijos para poder darles lo necesario, ¿sí? Ellos pueden tener 2 o 3 mujeres y 6, 7 hijos con cada mujer, entonces pues imagínense ustedes, ¿sí? Y si tienes dinero para mantenerlas, puedes tener hasta más. Entonces tú puedes tener una tribu, ¿sí? Directamente de tus propios lomos, ¿sí? La juventud de la población musulmana es mayor, ¿sí? La población musulmana tiende a ser mayor en su juventud que las otras religiones por su índice de natalidad. Y entonces tiene una población más joven y eso significa una tasa de natalidad más alta, ¿sí? Y eso finalmente va a contribuir a un crecimiento neto. De hecho, la siguiente generación en Europa va a ser dominantemente musulmana. Por eso mismo, los españoles tienen una tasa de natalidad, ¿sí? Crítica. Se están muriendo los españoles. No quieren tener hijos, no quieren poblar la tierra, no quieren heredar la tierra. Y entonces los musulmanes se están viniendo del norte de África, se están viniendo de la India, de Pakistán, están llenando Europa y poco a poco ya son nacidos ahí, ya son europeos, sí, islámicos europeos, que ya son de segunda o de tercera generación y que ellos están llenando entonces estos países cuyos pobladores originales no han tenido la misma visión. El Islam entonces también tiene una tasa de crecimiento por conversiones, ¿sí? Aunque no tan alta como la de natalidad, pero ciertamente para algunas personas puede ser muy atractivo porque muchas de las cosas que nosotros llamamos pecado en la Biblia, allá no lo son. Y entonces eso se convierte en un espacio atractivo, sobre todo para los hombres, ¿sí? Y esto hace que a nivel de distribución geográfica, pues muchos países están bueno, islamizándose. Hay un centro de investigación que se llama Pew Research Center, que es una organización que es reconocida por sus estudios demográficos detallados sobre religiones. Y ellos han proyectado que si las tendencias actuales continúan, los musulmanes podrían superar a los cristianos, como dijimos, ¿sí? Como el grupo religioso más grande del mundo hacia finales del siglo XXI. Más importante que los chinos, más importante que cualquier tipo de cristianismo, más importante que el animismo. Entonces, a finales del siglo XXI, si las cosas siguen así, el mundo será predominantemente musulmán. Y la última cosa, y es, ¿cuál es su visión de la muerte? Para alguien que es de un islamismo extremo, el martirio, la muerte en la yihad, ¿sí? Que es esta lucha por la defensa del Islam, es un acto de muerte meritoria que garantiza un lugar en el paraíso. La gente, los mártires que mueren por la yihad son altamente venerados. Van a recibir recompensas especiales en el más allá. Entre ellas incluyen una cantidad de mujeres vírgenes para su servicio, por supuesto. Incluyen los banquetes y las comidas que no tuviste en la tierra, ¿sí? Las riquezas que no tuviste y toda esta cuestión, todos los placeres que te fueron negados, los tendrás allá. Y bueno, pues si todo nada más es cosa de ponerte una bomba encima e ir a tronar en algún lado, pues para más de alguno debe ser seguramente atractivo. Una persona
que muere en la yidá, todos los pecados previos del individuo son borrados. La yidá, la muerte en la yidá, es la santificación automática, garantizando así su entrada en el paraíso. Porque más importante que lo que tú hayas hecho es tu motivo final. Y ese motivo final es la muerte por la yidá, por la defensa de la fe. Pero además, el que se muere como mártir tiene la capacidad de interceder ante Alá por sus familiares. Entonces se convierte en un enviado a los cielos, ¿sí? Y eso puede asegurar el espacio de mi familia en el más allá. Y entonces eso se vuelve más atractivo, ¿sí? Y entonces ellos tienen como parte de su cosmovisión, ¿sí? Como el grupo ISIS, ellos tienen una visión, una cosmovisión apocalíptica, y ellos creen que están participando en la batalla final de la humanidad entre el bien y el mal, donde ellos, por supuesto, son el bien, nosotros somos el mal. Y entonces la batalla final de la yidá va a limpiar el mal sobre la faz de la tierra. Eso me recuerda mucho a Armagedón, nada más que mi visión de Armagedón creo que es al revés. Y por último, si tú tienes un desdén por la vida natural, por la vida mundana, y tú optas por las recompensas del más allá, entonces esta vida no tiene mucho sentido, es temporal, es menos significativa. En realidad, entonces nosotros diríamos, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero nosotros lo decimos desde el sentido de la abnegación cristiana, ¿sí? Y del compromiso con Cristo, pues ellos lo dicen, pero en el sentido de la yidá. Para ellos, ¿sí? La yidá es la vida y morir en la yidá es la ganancia de todo su ser. Por eso me preocupa, porque les decía, esto no es un asunto de diplomacias, este es un asunto de convicciones espirituales, las cuales se convierten en cuestiones irrenunciables. Entonces, cuando tú le dices a alguien, ¿sí?, que va a morir y por morir él va a tener entonces ventajas inimaginables, tú puedes decir, vamos a ir a jalarle la cola al gato y si nos lanzan bombas, ustedes siéntanse gozosos porque cada uno de ustedes muertos por eso los vuelve a ustedes mártires en una lucha para acabar con todos los infieles de la faz de la tierra. Ok, no sé qué piensan ustedes acerca de esto. Me gustaría escuchar sus opiniones. Esta es la perspectiva de lo que yo he ido entendiendo de la visión islámica. He hablado a lo largo de los años varias veces a la congregación de cosas como estas, pero me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de esto. Esta enseñanza no la puedo poner abiertamente al público porque entonces van a bloquear precisamente la difusión de esto y bloquean el canal. Entonces esto solamente va a poder ser compartido a través del enlace para quienes directamente pueden estar. Los escucho, por favor. Insisto en que es mi visión personal, ¿sí? No es la visión doctrinal del INSE. Ok, Paul dice, mucha información, datos, estadísticas interesantes. Creo, cierto, no vaya a ser que bloqueen el canal por donde lo suba, ¿sí? Definitivamente, cualquiera de estas cosas que se digan en público terminan siendo bloqueadas. Pastor, buenas noches. Adelante, Gustavo, querido. Reserva de checar mi internet porque pensé que puedo hacerlo. Sobre el petróleo, cuando en esa zona también hay mucho petróleo, tiene también algo que ver el que mete las narices, aparte de vender armas de fuego, claro, armas
nucleares y todo eso, armas. Vaya, Estados Unidos está muy interesado en vender armamento allá, ¿verdad? Sí, ellos Eso es, siempre quieren vender armas, sí, son muy generosos en ese sentido. es parte de su negocio y también lo del petróleo tiene que ver, o sea, esa zona tan rica de petróleo. De hecho, sí tiene que ver, pero más bien hablar de la parte de la situación del acuerdo petrolero que se está llevando en este momento. Tuve la inquietud de hacerlo, pero no me daba el tiempo de ver la parte cultural. Yo creo que la intervención del grupo Hamas era para bloquear de alguna forma un acuerdo que se estaba llevando entonces con los productores petroleros después de lo que ha sucedido en la guerra entre Rusia y Ucrania. La provisión de petróleo de Rusia hacia Europa se limitó y Estados Unidos ha estado tratando entonces de llegar a acuerdos con los petroleros de la zona arábiga, bueno, de la zona no musulmana, ¿sí? Para evitar probablemente que lleguen ese tipo de acuerdos, pues lo que hizo Hamas es comenzar una guerrita allí. Y por supuesto que ahora todos los musulmanes están del lado apoyando a Hamas, ¿sí? Y los que iban a hacer el acuerdo comercial, pues ya no lo han hecho, ¿sí? Biden fue a la zona de guerra y también trató por allí de platicar con los otros petroleros, pero la cuestión del petróleo no ha salido en las noticias, está hasta ahorita parada. Entonces, sí hay intereses en eso. Israel no tiene petróleo como lo tienen los árabes hacia el este, en la zona de Irak y de Irán. Entonces, acá en Palestina no hay petróleo. Y la zona de Gaza es tan pequeñita, es una franja de 40 kilómetros por algo así como 10 o 12 de ancho, ¿sí? Es un pedacito bien chiquito, ¿sí? Me atrevería a decir, no sé si como, ¿qué será? Como Tuxpan, un pedacito así, no sé, pero es pequeño. Y del otro lado, poquito más grande, Cisjordania, del lado derecho de Israel, ¿sí? Pero tampoco hay petróleo. Es una zona superpoblados, de hecho, son pedacitos que están hiperpoblados. Toda la gente de Palestina lo metieron en un pedacito chiquitito. Eh, hay un montón de cosas que decir. De hecho, seguramente va a pasar, si tienen el interés, va a pasar como cuando estaba hablando de Ucrania y Rusia, que se puede llevar varias semanas, pero ustedes dirán, sí. Fer, ¿qué nos dices? Es que los extremistas, dicen los especialistas de salud mental, que no se puede negociar con un terrorista, pero que es de locos negociar con un terrorista, que Ujú, es imposible hacerlo. O sea, su, su esquema mental está completamente hackeado, traslocado y todo eso, ¿sí? Entonces, por eso cometen y hacen todos esos actos y lo hacen creyendo lo que acabas de mencionar. Entonces, es la polarización extrema, el adoctrinamiento extremo que ha venido cundiendo, ¿no? Yo les comentaba de cuando Irán, cuando el Shah de Irán se vivía hasta cierto punto occidentalizado y con la llegada del Ayatollah Khomeini, gradualmente se vino dando un movimiento muy grande, ¿sí? Tuvo muchos seguidores y todo, y es el problema cuando aparece un líder que empieza a ser muy manipulador, muy persuasivo, y bueno, o sea, estamos viendo los frutos de esa situación que ocurrió en los setentas, creo, porque uno de sus últimos viajes del Shah de Irán fue aquí a México y todo, y de ahí vino un cambio radical, sí, para toda la sociedad de Irán, sí,
Entonces, pues es un problema que usted ya lo mencionó, o sea, es de 5,000 años y que ahora sí que tan tercos unos como otros y que va a durar hasta que tenga que durar porque ninguno va a ceder. Aquí el detalle es la provocación y que ahora con las redes sociales se manipulan y resurgen todas estas imágenes que lastiman el corazón de mucha gente. Yo les puedo compartir que yo de niño tenía prohibido voltear a ver las revistas de impacto que se llamaban antes, ¿sí? Porque tenían imágenes perturbadoras, ¿sí? Y ahora yo por eso soy en contra de eso, porque marcan a las personas. Hay imágenes que no se deben subir a las redes sociales, hay imágenes que debe ser uno muy respetuoso y prudente porque puede afectar a muchas personas, porque no todos estamos hechos para ver esas imágenes, llegar a ese grado de terror, ¿sí? Porque sí enferman a la gente. Sí, entonces definitivamente no es un asunto fácil. Ojo, no es un asunto, lo sigo insistiendo, no es un asunto de un pedazo de tierra. Eso es lo más irrelevante. Es un asunto que implica convicciones de una cosmovisión espiritual, implica cuestiones que tienen que ver ya con un odio profundamente arraigado hacia el otro por lo que representa, y eso no se logra superar en una mesa de negociaciones. No es fácil, ¿sí? Seguramente Dios lo puede hacer, pero me queda la inquietud final y con eso vamos a terminar. Cuando en el Valle de la Decisión, el Valle de Omaha, digo, perdón, se me fue en el Valle, bueno, en el Valle de la Decisión, Josafat, en el Valle de Josafat, perdón, se me fue una cosa, no sé qué. En el Valle de Josafat se van a enfrentar entonces el ejército de las naciones contra el remanente de Israel. Y es una franja como de 40 kilómetros. Y tengo la inquietud de empezar a buscar un poquito más ahí, porque eso es la guerra de Armagedón. Y la guerra de Armagedón son los países circunvecinos, casualmente en este momento árabes, contra el remanente de Israel. Y la sangre derramada de los caídos ese día, dice que será tal que llegará hasta la brida de los caballos. Aquí 2, 3 somos gente de a caballo, unos más que otros, ¿sí? Pero imagínese usted, si la brida de a caballo la pusiéramos en un caballo de guerra a 1,20 de altura, una franja de 40 kilómetros, ¿sí? Más o menos por 10 o 12 de ancho, eso me suena como si fuera la franja de Gaza. Y que la sangre de las personas fallecidas, 200 millones de soldados, llenen a 1,20 de altura, una alberca de ese tamaño de sangre derramada. Todo ese ejército estaba listo para acabar con el remanente, y es cuando viene el Señor Jesús en los cielos con su ejército detrás de él, y cuando vienen ellos, en lugar de reconocer que es el Señor Jesús el que está llegando, lo que hacen es dispararles, y él con el poder de su boca acaba con estos 200 millones de personas. Entonces, qué cosa curiosa para algunos, qué cosa terrible para otros, que estamos viendo signos apocalípticos ya en todo esto. Es importante, entonces, leamos la Biblia, aprendamos, aprovechemos estos días para ir leyendo. Si les interesa, háganmelo saber. El día de hoy este tema fue a petición precisamente de alguien que tenía la inquietud sobre todas estas cuestiones.
y si me dicen con tiempo me preparo un poco más porque ahora pues fue muy de rápido, pero por supuesto que siempre estamos listos para lo que haya que hacer. Dios les bendiga a todos y mandamos la grabación en cuanto tengamos oportunidad. Y bien, como dice digo, Paul, cuando el himno nacional dice un soldado en cada hijo, sí, nos dio, sí. Y estos son hombres bombas, y la recompensa que se les da tras morir, sí. Es más allá que un pedazo de tierra la lucha esta, sí. Y aunque sea árida y rocosa, sí. Dice Paul, sí. Buen tema, la guerra de Armagedón, la sangre de las personas fallecidas que llega a 1,20 m de altura, así como que órale, y muy rápido, pero muy valiosa la información. Ok, entonces con todo esto quedamos pendientes. Dios les bendiga a todos. Gracias, siempre. Gracias. Gracias. Amén. Buenas noches.